en nuestro portal. Pues bienvenidos al 24 Foro Virtual Toltecayot con el tema La teoría del control cultural, lo propio y lo ajeno, del doctor Guillermo Bonfil Batalla. Este es un foro que va a ser muy didáctico, es explicar esta teoría que para mí es, como promotor cultural, es muy importante, muy válida, me ha ayudado mucho en mi trabajo, me ayudó mucho en mi trabajo cuando era promotor cultural, eh, porque me enseñó, y sobre todo aquí, en el campo de trabajo, a entender lo que es propio, lo que es ajeno, lo que es apropiado, lo que es impuesto. Ahorita lo van a ver, pero es muy, muy interesante esta teoría. Yo creo que junto con el México Profundo, su libro Una civilización negada, Guillermo Bonfil nos ha dado grandes aportes. Así que pues este foro tiene esa pues ese interés de que tiene ese interés de que podamos conocer la teoría del control cultural. Y aquí le estamos poniendo esta imagen de esta figura. Del lado izquierdo está México según el maestro Siqueiros, David Alfaro Siqueiros. Este es un óleo. Y nosotros lo trabajamos mucho porque Siqueiros dice que México a partir de 1521 perdió su rostro, ¿no? Él dice que perdió su rostro y que tiene un rostro de piedra amorfo, ¿no? Perdió esa identidad. Y entonces nosotros ponemos del otro lado una imagen donde está ese personaje, pero este no me quiere cambiar como yo quisiera. Ahorita quiero retroceder. No, ya adelantó. Está. Este, en fin, este es Guillermo Bonfil Batalla, un gran maestro. Yo lo considero uno de mis mejores maestros, porque además fue mi amigo y fue mi jefe en culturas populares. Guillermo fue un hombre muy sensible, con una gran capacidad de percibir lo imperceptible. Fíjense que en los años 80, en los años 80, eh, creo que ahí tengo las pilas. En los años 80, eh, Guillermo hizo un libro que se llama eh, México Profundo, una civilización negada. Y en ese entonces no era tan claro la visión que se tenía de los indígenas. No existía en México indígenas. Había, creo que están en el frasquito ese. Perdón, no, en el frasquito azul. Esto que está aquí morado, como le llamas. Esto aquí. Gracias. Perdón, pero es que está descargada la pila y por eso no opera bien esto. Y si no está aquí esta pila que no sirve, pues entonces vamos a ver. No, a ver. Prende la luz. No. ¿El láser? No, sí, el láser sí funciona, sí tienes razón, Luz. No cambia, Iván. Sí hay pila, mire. Una disculpa, por favor, pero necesita. Ahí está. Ahora sí ya está operando. Perdón. Recapitulo. Disculpen el pancho. Les decía, estas dos figuras nosotros las usamos mucho porque es un reflejo de lo que hoy somos, sin memoria histórica y sin identidad cultural ancestral. Y nosotros a esta figura le ponemos un rostro tolteca, y sobre las manos del tolteca le ponemos el símbolo de Nahui Papalot, que es el símbolo de o uno de los símbolos de la Toltecayot. Y bueno, el deseo nuestro es siempre pasar de este ser amorfo sin rostro
que está buscando con sus manos extendidas el rostro que fue amputado en 1521 y que después se pone un rostro español, luego un rostro francés, ahora un rostro gringo, pero nosotros necesitamos un rostro propio nuestro, un rostro florecido, y entonces es este chacmol con su rostro y desde luego el símbolo de la Toltecayot. Y les decía de Guillermo Bonfil que en los años 80 no existía el concepto de indígenas en el lenguaje popular. Sí habían los indios, pero no los indígenas, y oficialmente, con esa forma hipócrita que tiene el gobierno de siempre expresarse, decían marginados, depauperados, mexicanos en condiciones extremas, pero nunca decían pueblos indígenas. Y es gracias a dos elementos muy importantes en la obra de Guillermo Bonfil, que nos explica esta existencia de ese México negado, ese México excluido, el México profundo, y desde luego la irrupción en 1994 del EZLN, que trajo a la palestra no solamente nacional, sino internacional, pues el problema permanente de los pueblos anahuacas que han sido invadidos. Entonces Guillermo Bonfil, les digo, fue en los años 80 director de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Fue mi jefe, yo era el de aquí de Oaxaca, y trabajé con él, pero hicimos una amistad mucho antes de trabajar en Culturas Populares. Hicimos una amistad cuando él estaba escribiendo El México Profundo, y un día en un curso internacional que fuimos, pues en el hotel empezamos a platicar y hicimos un cambio de luces y nos dimos cuenta que los dos andábamos trabajando el concepto de México profundo. Yo por un lado diferente y desde luego Guillermo desde un punto de vista académico muy profundo. Y bueno, algún día le pregunté yo a Guillermo en la intimidad qué es lo que lo había orillado a escribir o qué es lo que había facilitado a escribir el libro México Profundo, una civilización negada. Y él me dijo que un trabajo que hizo en Puebla cuando estaba iniciando la fábrica de la Volkswagen, dice que pues en ese entorno habían parcelas de campesinos ancestrales al lado de pequeñas, pues no talleres, sino pequeñas fabriquitas que le hacían trabajos, le vendían a Volkswagen partes que Volkswagen compraba. Entonces él vio cómo se empezó a darse esa industrialización, ese México profundo empezó a sentir el agravio del México moderno, del México contemporáneo, de estas fábricas que llegaban, estos capitales que llegaban a comprar los terrenos a los campesinos, los empezaban a borrar, a desplazar, y luego como ellos mismos, pues muchos empezaban a entrar a trabajar a la Volkswagen, dejaron de trabajar en el campo. Ese es el campo de cultivo en el que Guillermo Bonfil tuvo esta visión. Bien, pues vamos a iniciar con el texto, Luz. 24avo Foro Virtual Toltecayot. La teoría del control cultural, lo propio y lo ajeno, del doctor Guillermo Bonfil Batalla. Guillermo Bonfil Batalla fue un etnólogo, antropólogo y escritor mexicano egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fue director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, director general de Culturas Populares y fundó el Museo Nacional de Culturas Populares. Ese fue uno de sus grandes logros de Guillermo. Fue contra mar y tierra hacer ese Museo de Culturas Populares ahí en Coyoacán. Se le va a recordar siempre y fue su primer director. Por control cultural se entiende la capacidad de decisión sobre los elementos culturales. Como la cultura es un fenómeno social, la capacidad de decisión que define el control cultural es también una capacidad social, lo que implica que, aunque las decisiones las tomen los individuos, el conjunto social dispone
a su vez, de formas de control sobre de ellas. Bueno, lo que nos está diciendo Guillermo Bonfil es que el control cultural de es las decisiones que se pueden tomar sobre los elementos culturales. Y aquí les pongo dos ejemplos, ¿no? El 12 de diciembre y el 15 de septiembre. Ustedes saben que el grito de Dolores se dio el 16 de septiembre, no el 15. Y bueno, dice la voz popular que, aunque yo he escuchado ahora versiones que no es cierto, pero dicen que el 15 era el cumpleaños de Porfirio Díaz y que por eso los lambiscones aprovecharon hacer la fiesta del señor presidente junto con el grito de Dolores que se daba a las 11 de la noche en vez de dárselo en la madrugada. Claro. Y claro, quedaban bien, había una fiesta de gala, etcétera, ¿no? Ha sido insultante siempre estas fiestas que hacen después de que salen los presidentes a tirarles el rollo a la gente, que al pueblo que está allá abajo. En el caso del sexenio de Despeñadero, pues los traían acarreados, ¿no? Sí. Porque ya la gente no iba, y de Calderón también. Y después se metían a una cena, pero de esas tipo de la Versalles, de francés o suizo, austriaco, y bueno, la élite, ¿no? De manteles largos y vestidos largos y enjollados. Y esa fecha pudo ser cambiada por la voluntad de los políticos o de la gente que estaba al lado de Porfirio Díaz, y se hizo como ellos quisieron. Y del otro lado está el 12 de diciembre, el día del Tonantzin Guadalupe, que es una fiesta del pueblo. Entonces, imagínense, es un supuesto, por favor, pero imagínense que algún gran jerarca de la iglesia que hubiera nacido el 11 de diciembre, se le ocurriera mejor festejar el 11 de diciembre, porque pues así podría unirse las fiestas de su cumpleaños con las fiestas de la Guadalupe. Pues eso no es posible. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene un control sobre sus elementos culturales. Puede dejar de que el grito ahora lo celebren el 18 de marzo y el pueblo sí, pero no, sí. Exacto. Pero que no le quiten esta fiesta porque es su fiesta, porque es algo propio. Y aquí vamos a entender el concepto de Guillermo Bonfil, que nos habla de lo propio y de lo ajeno. Entonces, la fiesta del 15 de septiembre, 15 y 16 de septiembre es lo ajeno, es el poder del México imaginario que tiene su fiesta, y el México profundo puede aceptar que se la pongan el 15, 14, 16, 18, el día que quieran. Pero el 12 de diciembre no. O el 2 de noviembre, con eso no se juega. Son fiestas que son del pueblo. Entonces aquí vamos a ver lo que nos dice el doctor. La capacidad de decisión es, desde otro ángulo, un fenómeno cultural en tanto las decisiones, el ejercicio del control, no se toman en el vacío, sin contexto ni en un contexto neutro, sino en el seno de un sistema cultural que incluye valores, conocimientos, experiencias, habilidades y capacidades preexistenciales. El control cultural, por eso, no es absoluto ni abstracto, sino histórico. Exactamente, fíjense cómo la fiesta del 12 de diciembre tiene que ver con cientos de años atrás, antes de la llegada de los invasores. Entonces el control cultural es histórico, porque no lo da una persona, no lo da un gobierno. El control cultural, en ese sentido, cuando el pueblo toma sus decisiones, ahí queda. Entonces esta es algo que nos hemos defendido de una manera de, si no podemos referirnos a Tonantzin Guadalupe, pues entonces ahora lo convertimos en Tonantzin Guadalupe. Aunque existen diversos grados y niveles posibles en la capacidad de decisión, el control cultural no solo implica la capacidad social de usar un determinado elemento cultural, sino
lo que es aún más importante, la de producirlo y reproducirlo. Cita de Guillermo Bonfil Batalla, 1991. Es decir, que uno de los elementos importantes para entender el control cultural es la capacidad de producir y reproducir estos elementos culturales que los tenga el pueblo. Entonces, por ejemplo, estas manifestaciones artísticas que vemos cómo ahora nuestra gente le está dando otros significados. Vemos, por ejemplo, en una imagen, pues una virgen como con plumas, y vemos un corazón en su pecho que tiene el continente latinoamericano, el Abyanáhuac. En fin, la gente se apropia de estas imágenes porque le pertenecen, entonces las puede producir y reproducir, y no está dependiendo de terceras iniciativas para poder hacer esto. Por elementos culturales se entienden los recursos de una cultura que resultan necesarios poner en juego para formular y realizar un propósito social. Podemos entender por propósito social un elevado objetivo compartido por una cultura a través del tiempo. Por ejemplo, la construcción de lo que hoy conocemos como zona arqueológica de Monte Albán, que los zapotecos se llevaron en construir aproximadamente 1350 años. Es decir, que nos dice Guillermo Bonfil que un propósito social puede tardar generaciones y que todo el pueblo está en ese propósito, y por eso hablamos de Monte Albán, que tardaron 1350 años en su construcción. Entonces, yo creo que es importante tomar esto en cuenta. Los elementos culturales son muy importantes, pero los elementos culturales son lo que nos ayuda a formular un propósito cultural, comunitario, ancestral, y que van en el tiempo, y que no es voluntad de una sola persona, es un nosotros, algo gnóstico que se da en ese sentido. El doctor Bonfil Batalla pudo distinguir al menos las siguientes clases de elementos culturales. O sea, yo quisiera que aquí nos retomáramos el concepto de elemento cultural. Déjenme hacer este ejemplo. Hagan de cuenta, por ejemplo, que un elemento cultural es como un adobe. Y, por ejemplo, puede uno ver un pueblo típico de casas de adobe con techos de teja, y vemos que todas las construcciones están hechas con lo mismo: adobe, vigas, teja y madera. Pero no hay una casa igual. Cada vecino, cada habitante del pueblo va a hacer su casa de acuerdo a muchos factores, sus posibilidades, el terreno, el tiempo, pero no hay una sola casa. Y por otra parte, por otra parte podemos ver un fraccionamiento del IVO, o de, ¿cómo se llaman estos del gobierno? Geo, eso. Todas las casas son iguales. Aquí los elementos culturales son como esos adobes que van formando un patrimonio y que van dando un servicio, una función a la comunidad, en este caso a los habitantes de una casa. Y aunque el vecino de enfrente puede tener otros adobes igualitos a los que tiene este vecino, los va a acomodar de manera diferente, y entonces su casa va a ser igual pero diferente. Entonces, los elementos culturales son aquellos que nos dan ese rostro, esa forma, esa identidad. Los elementos culturales son el fundamento de lo que somos como personas, como familia y como pueblo. No olviden entonces, el elemento cultural que cada comunidad tiene está en un proceso histórico, no es algo que nace de la noche a la mañana, y es todo un proceso histórico. Otra vez, vuelve a leerse así. Dice, el doctor Bonfil Batalla pudo distinguir al menos las siguientes clases de elementos culturales. Vamos a ver los elementos culturales que nos define el doctor. A. Materiales, tanto naturales
como los que han sido transformados por el trabajo humano. Por ejemplo, la zona arqueológica de Chichén Itzá. Pues aquí ya no me salió Chichén Itzá, pero bueno. B. De organización, que son las relaciones sociales sistematizadas a través de las cuales se realiza la participación y se incluyen la magnitud y las capacidades creativas. Por ejemplo, el tequio o el sistema de cargos. ¿No? Espérame tantito, es que yo creo que aquí tengo un problema porque no están saliendo las imágenes como yo deseaba. Es que aquí está tratando otra cosa. No. Ok, síguele, hija, por favor. C. De conocimientos, es decir, las experiencias asimiladas y sistematizadas y las capacidades creativas. Por ejemplo, la herbolaria y la cerámica. D. Simbólicos, códigos de comunicación y representación, signos y símbolos. Por ejemplo, la forma de usar el rebozo por las mujeres. E. Emotivos, sentimientos, valores y motivaciones compartidas, la subjetividad como recursos. Por ejemplo, las fiestas familiares o comunitarias. A ver, vamos a repetir eso nada más para que yo los vaya explicando, ya que no tenemos las imágenes, no sé por qué. ¿Desde dónde? Desde materiales. Estamos hablando de los tipos de elementos culturales. Y dice materiales. Materiales, tanto naturales como los que han sido transformados por el trabajo humano. Puede ser, por ejemplo, la zona arqueológica de Chichén Itzá, Monte Albán. Puede ser, por ejemplo, el cerro, para nosotros aquí en Oaxaca, el cerro de San Felipe del Agua, el cerro de Huachacac, mal llamado el cerro del Fortín. Son elementos culturales que nos definen. Entonces, no podemos imaginarnos Oaxaca sin su cerro del Fortín, no podemos imaginarnos Oaxaca sin Monte Albán. Son elementos culturales que nos definen, que son hechos o por la naturaleza o por el ser humano. El segundo, de organización, que son las relaciones sociales sistematizadas a través de las cuales se realiza la participación y se incluyen la magnitud y las capacidades creativas. Fíjense, por ejemplo, aquí en Oaxaca tenemos el tequio, ¿no? Que es un elemento cultural de organización, pero también tenemos fiestas, tenemos costumbres que se van haciendo a través del tiempo. De conocimientos. O sea, un elemento cultural de conocimiento. Es decir, las experiencias asimiladas y sistematizadas y las capacidades creativas. Por ejemplo, la herbolaria y la cerámica. Por ejemplo, hablando de la cerámica, se identifica Oaxaca con la cerámica negra, mas no es únicamente de Oaxaca la cerámica negra, pero en este conocimiento del pueblo de San Bartolo Coyotepec, donde los ceramistas hacen puro trabajo en barro negro, pues no es que el barro que van a sacar de la mina sea negro, sino que es un barro rojo igual que todos los barros. Lo único es que a la hora de la cocción en el horno, tapan el horno para que el hollín le dé este color al barro. Entonces, pero ya el barro negro identifica a Oaxaca. Pero también, por ejemplo, tenemos, dice de conocimiento, ¿verdad? Bueno, tenemos, por ejemplo, los conocimientos que hay en Oaxaca, mucho sobre las plantas y especialmente, por ejemplo, Huautla de Jiménez. Con los anteógenos. Con los enteógenos, con los niñitos de Huautla. Bueno, es conocido Huautla, Oaxaca, por sus hongos alucinógenos, ¿no? Simbólicos, códigos de comunicación y representación, signos y símbolos. Por ejemplo, la forma de usar el rebozo por las mujeres.
Fíjense, aquí tenemos un mercado, un tianguis Los domingos. los domingos en Tlacolula y nos encanta ir a Luz y a mí porque las mujeres, explícalo tú. Sí, utilizan de diferentes formas el rebozo, utilizan unas mascadas también y generalmente eso les da un rango, o sea, ellas con esa forma de utilizar el rebozo están diciendo cuál es su rango. Entre de ellos es si es soltera, es casada, es viuda o es o apenas o está en la adolescencia también. Ese tipo de rango es lo que genera el colocarse el rebozo y también de qué comunidades. Porque por cada comunidad, bueno, no por cada, pero en zonas, los rebozos que se ponen en la cabeza son diferentes, ¿no? Entonces ve uno una mujer con el rebozo en tal forma y dice uno, pues es mije, ¿no? Porque así las mujeres mijes lo usan. Pero también, por ejemplo, el sombrero. Y eso es muy común en todo el país, ¿no? La forma en que te ponga el hombre el sombrero, si se lo pone hacia abajo, indica una cosa, si se lo pone hacia arriba, de lado, son símbolos. Por ejemplo, aquí en Oaxaca, es una de las cosas que a mí me sorprendió mucho cuando llegué, porque aquí la gente, cuando le hace así usted con la mano, la gente, ¿qué quiere decir esto, Luz? Que ya no hay nada. Pero Nada. no hay, Nada. no hay. Entonces usted llega a una tienda y dice, oiga, tiene esto, y la gente nada más le hace a uno así. No quiere decir así, por ejemplo, que cuando se empina, pues todo el mundo sabe que es tomar, pero si nada más le mueven la mano así, quiere decir que no hay. Ya no hay nada. Entonces, bueno, estas son cosas que se van haciendo. Por ejemplo, estábamos viendo el otro día en la sierra cómo la gente se comunica con chiflidos, ¿no? Sí, donde hay mucha neblina. Generalmente son chiflidos de diferentes tonos con los que están diciendo mensajes. Claro. Bueno, si quieres, ¿falta otro elemento? Sí, emotivos, sentimientos, valores y motivaciones compartidas, la subjetividad como recursos. Por ejemplo, las fiestas familiares o comunitarias. Fíjense que es muy interesante aquí, por ejemplo, para Oaxaca, pues casi somos un pueblo fiestero, ¿no? Ahora no sabe cómo se ha restringido tanto las fiestas con el COVID, pero pues la gente se resiste, ¿no? Sí, generalmente los fines de semana se escucha en el pueblo vecino que es Atzompa, se escucha la banda, ¿no? O cuando muere alguien, que eso es inevitable, le llevan música, entonces, pues no hay manera. Bien, mientras si quieres dar los saludos que tenemos aquí, Iván, no sé si podríamos cambiar, ahí tengo en la memoria esta que está ahí, ahí tengo Tenemos la proyección. saludos de Cristina de Cristina, saludos desde Tijuana. Luis Valencia, nuestro querido amigo Luis Valencia, dice saludos, Marín. Crucito Herrera dice Temastianis de Califastlán, Iguán, Santa Bárbara, Ometeotl. Y Lino Jiménez dice saludos desde Gabriel Mixtepec, Juquila. La señora Alejandra dice saludos. La señora Ofelia Foro dice 24. saludos desde Chimalhuacán, Atenco. Y es todo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bueno. Ok, seguimos entonces. Continuamos. Estoy muy confundido y apenado con ustedes porque la presentación, pues no sé qué le pasó, pero no me está funcionando como se las había preparado. A su vez, los elementos culturales tienen otra división sobre las decisiones que se toman sobre ellos, que pueden ser decisiones propias y decisiones ajenas. Es decir, que sobre los elementos culturales se toman decisiones, pero unas son tomadas desde el seno de la comunidad y otras decisiones son tomadas desde afuera de la comunidad. O sea, ya hablamos de los elementos culturales y dijimos que son como grandes adobes con los cuales se construye nuestra casa cultural. Y que aunque podemos tener en pueblos de una región los mismos adobes, no va a haber una casa igual a la otra. Cada ciudadano
Cada pueblo tiene su estilo, son los mismos elementos culturales, pero los ponen de forma diferente y entonces las casas son diferentes. Pero ahora lo interesante, ya vimos los elementos culturales, dijimos que hay, o Guillermo Bonfil dice que hay 5 tipos. Hay materiales de organización, emotivos. A ver, Lucecita, dame la mano porque estoy muy nervioso. De organización, de conocimientos, simbólicos. Simbólicos y emotivos. Esos son los elementos culturales. Pero ahora Guillermo Bonfil nos dice que además lo importante de los elementos culturales no son en sí mismos, sino las decisiones que se toman sobre esos elementos culturales, porque pueden ser propias o pueden ser ajenas, pueden ser dentro de la comunidad o pueden ser fuera de la comunidad. Adelante, Lucecita. El doctor Bonfil Batalla nos presenta un cuadro en el que los elementos culturales, que como ya se dijo, son los recursos de una cultura que resulta necesario poner en juego para formular y realizar un propósito social. Permíteme, bueno, miren, aquí estamos hablando de eso. Esta es una guelaguetza de un pueblo que se llama Cimatlán. El propio pueblo hace su guelaguetza para ellos. No están, sí aceptan al turismo, ¿verdad? Hasta del propio Oaxaca, pero es una guelaguetza de ellos y para ellos. Y aquí tenemos la guelaguetza ya del Estado, del gobierno, en la que ahí ya la gente no puede tomar decisiones más que si paga más o paga menos para estar más arriba o más abajo, ¿no? Y ya ahí el pueblo no tiene más decisión que ver, ¿no? Y aquí vemos elementos culturales propios, como son las tlaxcalis y elementos culturales ajenos. Apropiados. Entonces, bueno, seguimos, Luz. Los elementos culturales se dividen en propios y ajenos. Se dice propios cuando nacieron en el seno de la cultura madre. Desde la invención del maíz y la agricultura en el 6º milenio antes de la era, hasta 1519, con la llegada de los invasores europeos, como ejemplo las tlaxcalis. Entendemos por ajenos aquellos elementos culturales que nos identifican, pero que los hemos adquirido de otras culturas, como ejemplo el idioma español. Aquí, bueno, le puse el ejemplo del pan. Fíjense que dicen que de pan panzón, ¿no? Y como pueden ustedes observar, a mí me encanta el pan. Y cuando me preparaba a irme a Europa a vivir a España, dije, pues ahora sí me voy como ratón en quesería, ¿no? El pan de España debe ser maravilloso porque pues el pan nos llegó de allá. Y sorpresa que resulta que no, en el pan, no es que no sea bueno el pan de España. Lo que yo me refiero, en todas partes hay pan bueno y pan malo, pero lo que quiero referirme es que la gran cantidad, la variedad, la creatividad sobre el pan en México es verdaderamente abrumadora y especialmente en Oaxaca, ¿no? Tenemos pueblos que son característicos por sus panes, ¿no? Tlacolula, por ejemplo, es uno de ellos que tiene diferentes tipos de panes. También Etla, que está aquí cerquita. Etla también tienen panes salados, dulces, sabores neutros, tostados, suaves, adornados, no adornados. Pero fíjate lo interesante, el pan no es nuestro y sin embargo es un elemento cultural que nos identifica, ¿no? Nadie puede tomarse un chocolate de agua oaxaqueño sin su pan. ¿Cómo se llama el pan? Su pan de yema. Su pan de yema. Entonces, aquí en Oaxaca el pan resobado ese es uno de los panes de batalla para la gente. Entonces, como pueden ver, qué interesante. Tenemos un elemento cultural propio que es la tortilla. ¿Cómo? Tlaxcalis. Las tlaxcalis. Luz anda en la cruzada de que quiere cambiarle el nombre de justo Sí, porque nuestro alimento, tortilla se dice a un platillo español que es huevo con papa.
Es como lo que llamamos un omelette, algo así, una tortilla de huevo. Y tlaxcalis, ese es el nombre en náhuatl de nuestro alimento hecho con maíz, cal, que es lo que nosotros comemos. Así es, entonces, bueno, la tortilla, el tlaxcali es nuestro, es un elemento cultural nuestro, y sin embargo, el pan es un elemento cultural que nos identifica, pero no es nuestro. Y el otro es el español, es decir, aquí voy a decir algo con que voy a ser muy zarandeado, pero no importa. Yo digo que somos el país que habla mejor el español. ¿Y por qué? Bueno, en primera porque conozco España y conozco cómo se hablan en las diferentes regiones, porque yo viajé mucho por España. Entonces conozco cómo hablan las regiones. Desde luego nada más hermoso que el español de Castilla, ¿no? Es un español muy majo, precioso ese español. Eh, pero váyase usted al sur, ¿verdad? O váyase usted ¿cómo se llama? Con los catalanes, con los vascos, verá usted que es otro, o los gallegos, otro español. Entonces, ¿por qué digo que nosotros hablamos muy bien el español? Porque además de ser el país en el mundo que tiene más personas que hablan esta lengua, el español, nosotros al español lo enriquecimos mucho con nuestras lenguas ancestrales, especialmente con el náhuatl, y el español que nosotros hablamos es el más aceptado en el mundo de habla hispana. ¿Y cómo me puedo atrever a decir esto? Bueno, pues sencillamente porque las películas y las series que se doblan al español siempre es el español mexicano. Porque el español mexicano es aceptado tanto en Argentina como en Cuba, en cualquier parte es un español que la gente entiende. Y por ejemplo a Lucecita no le gusta ver las películas en Netflix de España. ¿Por qué, Luz? No se entiende. Creo que la fonética del náhuatl es muy clara. De hecho, náhuatl quiere decir hablar claro. No solamente es la forma en la que se pronuncian los sonidos, sino hablar claro también tiene un contexto metafórico. Entonces, al hablar nosotros otro idioma, con esa fonética, esa herencia cultural que nosotros tenemos de la claridad de pronunciar y gesticular, creo que eso lo hace más entendible. Ok. A su vez, los elementos culturales tienen otra división sobre las decisiones que se toman sobre ellos, que pueden ser decisiones propias y decisiones ajenas. Es decir, que sobre los elementos culturales se toman decisiones, pero unas son tomadas desde el seno de la comunidad y otras decisiones son tomadas desde afuera de la comunidad. El ejemplo que dábamos de la guelaguetza en un pueblo, hecha por el pueblo para el pueblo, y esta guelaguetza que hace pues ya la iniciativa privada, ni siquiera el gobierno, ¿no? Sí, ya no, ya ni Que siquiera. es un negocio, ¿no? Entonces ahí hay un control cultural. El control cultural lo manejan las empresas transnacionales que hacen la guelaguetza. De este cuadro se desprende que cuando los elementos culturales son propios y las decisiones son propias, tenemos un fenómeno de cultura autónoma. Aquí tenemos un ejemplo del tejate. Explica, Lucecita, rápidamente cómo se hace el tejate. El tejate tiene una base de masa, de la masa de centli, y también tiene cacao, un tipo de cacao, tiene un poco de rosita de cacao, como le llaman a una planta, no es la flor del cacao, por supuesto. Tiene pixtle, que es el hueso del mamey, y a veces también le agregan azúcar, pero el azúcar es aparte, la bebida en sí no lo lleva. Corozo, también corozo. Y ustedes pueden ver estas jícaras que son traídas de Guerrero, de un pueblo que no es Olinalá, sino es, siempre se me olvida el nombre de ese pueblo. ¿La jícara? No. Es un pueblo náhuatl, donde la gente habla náhuatl,
y donde se hacen estas jícaras que son traídas desde allá porque están hechas con un aceite orgánico. Entonces puede usted beber el tejate con la seguridad que no está usted absorbiendo productos químicos, ¿no? Adelante. Es decir, que sobre los elementos culturales se toman decisiones. Perdón, me estoy perdiendo. Entonces dice, ejemplos: la agricultura tradicional, la medicina autóctona llamada herbolaria y cierto tipo de alimentos como el chocolate de agua, el atole, los tamales, etc. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo propio y lo ajeno, ¿no? Esto es lo propio y aquí tenemos pues lo ajeno, ¿no? Que son ya un elemento cultural. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Bueno, entonces vamos a pasar al cuadro. Este cuadro van a ver que es muy revelador. Les pido paciencia. El cuadro es de la teoría del control cultural de lo propio y lo ajeno. Entonces, en la margen izquierda, arriba, tenemos los elementos culturales. Los elementos culturales son estos, dijimos, adobes o estos grandes procesos históricos que tiene la comunidad, que pueden ser de 5 tipos, ¿no? Sí. Pueden ser físicos, materiales, de conocimiento, de organización, emotivos, simbólicos y simbólicos. Entonces los elementos culturales son lo que nos dan ese rostro propio, ese corazón verdadero, es lo que nos identifica, los elementos culturales. Pero hay 2 clases de elementos culturales: los propios nuestros, estos que nacieron hace miles de años en nuestra cultura ancestral, como una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad, y los elementos culturales ajenos, que no nacieron en nuestra civilización, pero que ya forman parte de lo que somos, parte de nuestro rostro, ¿no? Entonces tenemos elementos culturales y luego tenemos propios y ajenos. El segundo elemento aquí es que los elementos culturales van a ser muy importantes las decisiones que se tomen sobre los elementos culturales, sean propias o sean propios o sean ajenos. Pero los elementos culturales, las decisiones sobre los elementos culturales va a darle el otro ingrediente que nos va a permitir diagnosticar, porque tenemos decisiones propias y decisiones ajenas. Fíjense qué interesante cuadro, qué matriz tan interesante nos presenta el doctor Guillermo Bonfil Batalla. Él dice, en la margen izquierda arriba hay elementos culturales que nos dan un rostro propio, un corazón verdadero, pero de esos elementos culturales tenemos unos que son propios, ancestrales, y otros que vienen a partir de la invasión, que son ajenos, pero que ya son un elemento cultural. Y luego dice, sobre estos elementos culturales propios o ajenos, tenemos decisiones que pueden ser propias o ajenas. Y entonces veamos, cuando tenemos un elemento cultural propio y una decisión propia sobre ese elemento cultural, estamos frente a la cultura autónoma. A fenómenos de cultura autónoma. Es decir, tiene usted un elemento cultural propio y la decisión de la comunidad sobre ese elemento cultural es propia, entonces estamos frente a un fenómeno de cultura autónoma. Cuando un elemento cultural es ajeno, pero es nuestro elemento cultural, así nos identificamos, no importa que no haya nacido con nosotros, pero que ya lo hemos hecho parte de nosotros, entonces tenemos fenómenos de cultura apropiada. Exactamente, entonces tenemos, cuando el elemento cultural es ajeno, pero la decisión que tomamos sobre él es propia, estamos frente a fenómenos de cultura apropiada. Otro elemento es que cuando tenemos un elemento cultural propio, pero la decisión, aunque es nuestro, es ancestral, pero la decisión sobre ese elemento cultural es ajena, estamos frente a un fenómeno de cultura enajenada. Fíjese qué interesante. ¿Qué quiere decir enajenado?
Si usted le pregunta a un abogado y en un Juicio. en un texto jurídico dicen, esta mesa no puede ser enajenada. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser vendida, no puede pasar a ser de otro. Esta casa no puede ser enajenada. Pero si lo ven desde un médico, desde una parte médica, y si dicen, este es un enfermo, un enajenado mental, quiere decir que está fuera de sus facultades mentales, no tiene fuera de sí. Entonces, cuando tenemos un elemento cultural que es propio, ancestral, nuestro, pero las decisiones ya no las toma la comunidad, entonces estamos frente a fenómenos de cultura enajenada. Finalmente, cuando un elemento cultural es ajeno y las decisiones sobre ese elemento cultural son ajenas, estamos frente a fenómenos de cultura impuesta. Y esto es lo más terrible, porque hoy en día, y ahorita lo vamos a ver, hoy en día estamos más expuestos a fenómenos de cultura impuesta que a las otras. Entonces, recapitulemos. Tenemos elementos de cultura, elementos culturales propios y ajenos. Y sobre esos elementos propios y ajenos tenemos, sobre un elemento cultural propio, tenemos una decisión propia, y entonces tendremos la cultura autónoma. Un fenómeno de cultura autónoma, como luego tenemos un elemento cultural ajeno con una decisión propia y entonces se convierte en una cultura apropiada. Un fenómeno de cultura apropiada. Y luego tenemos un elemento cultural propio con una decisión ajena y se convierte en la cultura enajenada. Un fenómeno de cultura enajenada. Y luego tenemos un elemento cultural ajeno con una decisión ajena y entonces se convierte en un fenómeno cultural de cultura impuesta. Fíjense que esta matriz nos permite empezar a hacer diagnósticos culturales. Entonces, por ejemplo, el fenómeno, un elemento cultural propio y una decisión propia nos da un fenómeno de cultura autónoma, como son las tortillas. Las tlaxcalis. Dame un coscorrón cada que yo diga tortilla. O no me des tortilla. Ya no te doy tlaxcalis. Bueno, fíjense qué interesante. Acuérdense que hace ratito nos leyó Luz algo que dice que los elementos culturales propios se tiene la capacidad de producción y reproducción. Eso es muy importante. Uh-huh. Entonces, por eso es tan grave el asunto de Monsanto y el maíz transgénico. Sí. Porque le quieren quitar a los campesinos anahuacas de nuestra nación la capacidad de tener dominio total sobre su cultura autónoma. Le quitan la cultura autónoma. Le quitan su alimento. Porque exactamente el maíz transgénico no se puede generar, se puede volver a usar para crear otro maíz. Ese se siembra y se cosecha y tiene usted que ir a Monsanto a comprar otra semilla para volver a sembrar maíz transgénico. De modo que los campesinos nuestros, ellos van creando sus bancos de maíz y tienen para los siguientes años. Entonces, otro elemento cultural de cultura autónoma es la milpa, ¿no? La milpa tiene la capacidad de producción y reproducción de este fenómeno que es un elemento cultural, pues ya hemos dicho en nuestras otras pláticas, que es la base, una de las bases de nuestra civilización. Pero otro elemento cultural, por ejemplo, puede ser la comida ancestral, ¿no? El molcajete, la salsa, sí. que tenemos la capacidad, no tenemos que pedir un molcajete a Alemania o a Suiza, ¿no? Nosotros lo sabemos hacer, nosotros tenemos la tecnología, sabemos qué piedra, etcétera. Entonces, los elementos de cultura autónoma son valiosísimos. Son escasos, pero son valiosísimos y esto nos debe de servir como una guía para poder mantenerlos. Yo como promotor cultural les diría que no hay que meternos con los elementos de cultura autónoma. Por favor, esos famosos y fatídicos rescatadores de la cultura, ¿sí?
Cuando alguien le diga a usted que es que va a ser un rescate cultural, es una gente, es un burro en reversa y sin espejo y que no sabe nada, porque la cultura no se rescata. No. Es al contrario, es la cultura la que nos rescata a nosotros. ¿Quién soy yo para ir a una comunidad a rescatar su cultura, no? Entonces, yo lo que recomiendo a los promotores de cultura y a la gente en general es que cuando vean un elemento cultural propio y una decisión propia frente a un fenómeno de cultura autónoma, por favor, no lo toquen. Obsérvenlo, gócenlo, disfrútenlo, pero no lo toquen. Déjenlo. Ahora vamos con un elemento cultural ajeno, pero que la decisión es propia. Estamos frente a fenómenos de cultura apropiada. Por ejemplo, estas bandas de música vinieron con los franceses. Fíjense que desde que llegaron los españoles a su invasión en 1521 prohibieron la música, la danza, el teatro, la pintura, todas las expresiones las prohibieron, a tal punto que nos obligaban a vestir de blanco por la cuestión de las castas. Entonces no podíamos reproducir nuestra música. Y fue hasta la invasión francesa en 1862 cuando nuestra gente vio la banda que traían los franceses y con las palizas que le dio don Porfirio a los franceses, bueno, estos dejaban los instrumentos, salían corriendo y nuestra gente pues se apropió de los instrumentos. Y entonces hoy no podemos entender una comunidad oaxaqueña culturalmente si no tiene su banda, ¿no? Por supuesto, es el alma de las fiestas y de los velorios y de todo evento, la banda. Y déjenme decirles que es carísima una banda. El comprar los instrumentos de una banda no muy grande ni no muy chica, estamos hablando de decenas de miles de pesos, sí, ¿no? Y las comunidades lo hacen. Lo pagan. Lo pagan, sí, ¿no? Sí, entonces estamos frente a un fenómeno de cultura apropiada. Nuestra gente vio y escuchó la banda y entonces dijo, esto se queda, presta para la orquesta, esto se queda aquí. Pero otro elemento cultural también es el rebozo de fenómeno de cultura apropiada. Sí, el rebozo ha sido maravillosamente adoptado por nosotros y tiene diferentes formas y en esas formas también se han guardado los conocimientos de nuestras abuelas, además de la forma, del color, de la textura. También, como dijo Guillermo hace un momento, los rangos, la forma, las diferencias, bueno, diferencias no porque yo sea más que el otro, sino para identificarse. Casada, viuda, etcétera. O de una comunidad a otra. Exacto, entonces fíjense, el rebozo vino de la India y nuestra gente, nuestras mujeres cuando vieron el rebozo, otra vez dijeron, presta para la orquesta. Otro elemento cultural, fíjense, es el caballo. Sí. El caballo no existió, bueno, existió en la prehistoria, pero después huyó. y cuando llegaron los invasores no teníamos caballos. Y durante toda la colonia no permitían que la gente, que los anahuacas montaran un caballo. Tenían que pedirle permiso al rey y ese permiso costaba muchos doblones de oro para que un cacique, un cacique pudiera montar a caballo. Claro, es como si hoy les enseñaran a las personas a usar helicópteros y aviones de guerra, ¿no? Entonces, no, pero nuestra gente se apropió del caballo y fíjense, creamos uno de los estilos más importantes que es no solamente la charrería, sino el vaquero. El vaquero es creación de la mezcla entre los anahuacas y los españoles. El cowboy es un robo que nos han hecho culturalmente los anglosajones, porque recuerden que en 1849 nos quitaron la mitad del territorio y desde 1521 a 1849 ese territorio estaba en manos de españoles, mestizos y anahuacas. Y los anahuacas, como los comanches, todos estos pueblos del norte, centro del país, pues tomaron el caballo y lo hicieron suyo, a pelo. Y después ya se creó el concepto del vaquero. Y bueno,
tendremos que tal vez que hacer un programa, un foro solamente sobre el concepto de lo que se nos han quitado, nos han arrebatado, porque hoy la gente cree que el cowboy es norteamericano. No, el vaquero es creación de la fusión entre los anahuacas y los españoles. Bueno, cuando estamos frente a elementos culturales propios, pero las decisiones son ajenas, de lo que venimos hablando, como la guelaguetza oficial, bueno, sí, la fiesta es nuestra, supuestamente nació aquí en los valles, es una tradición de Oaxacac, de celebrar con el cerro, festejar al cerro, pero llegaron los españoles y después se tuvo que transformar en la fiesta de la Rotonda de las Azucenas, etcétera. Tal vez hagamos un foro sobre la guelaguetza para explicar su historia. Sí. El caso está que hoy día, y durante muchos años, desde los años 50, 40, la guelaguetza era típica, era el que tenía que ver con la fiesta de las Azucenas y la octava. Es decir, había, entre comillas, si me lo permite, la guelaguetza y lo que decíamos aquí, la octava. Pero llegó un gobernador rapaz y como vio, hostias, que había mucho dinero, pues se hizo 4 guelaguetzas, ¿no? Sí. Y ahora andan pensando en hacer 6 guelaguetzas, sí, pero oficiales, ¿no? Entonces, ahí vemos que quien toma el control de eso ya no es el pueblo, es los políticos o las empresas. También tenemos, por ejemplo, ahora con una tristeza de este supuesto desfile de muertos que hacen en la Ciudad de México, ¿no? Es decir, por una película que hizo James Bond, donde hacen, pues a un productor gringo se le ocurre hacer un desfile, es la desfiguración, el manoseo. Tipo carnaval. Entonces, un criollo, torruco, ¿verdad? Muy anahuaca, ¿no? Torruco, ¿no? Se le ocurrió hacer un gran desfile, o ni siquiera se le ocurrió, sino copiar lo que un productor inglés se imaginó. Y entonces ahí estamos viendo, la fiesta es muy nuestra, es un elemento cultural ancestral, pero hoy ya está tomando un sesgo muy hollywoodense. Muy hollywoodense, y vamos a hacer un foro sobre esto porque hemos venido trabajando y queremos decirles que es incorrecto decir Día de Muertos. Es el día de nuestros ancestros, porque no están muertos. Muertos están si se olvidan. Ahí sí hay muerte. La muerte es el olvido. Y cuando nosotros recibimos cada año a nuestros difuntos en nuestra casa, les ofrecemos sus manjares y los achuchamos y los festejamos, están más vivitos y coleando que nunca. Pero cuando no nos acordamos de ellos... Pues yo creería que esa fiesta hollywoodense que hacen es su fiesta de muertos, pero la nuestra es la fiesta de nuestros ancestros, sacar las fotos, colocarlas, ponerles luz, su agua para que vengan, para que lleguen, su comida preferida. Eso es diferente. Correcto. Y tenemos finalmente, pues ahora las zonas arqueológicas las han vuelto lugares para hacer espectáculos, como aquí Chichén Itzá, y Monte Albán está amenazado de estos trácalas. Quieren hacer también sus espectáculos nocturnos de luz y sonido, pues para denigrar, para manosear, para... Entonces, aunque Chichén Itzá es una creación maya, milenaria, etcétera, pero discúlpenme, las decisiones que se están tomando sobre eso se toman en la Ciudad de México, ¿no? El Secretaría de Turismo y su dependencia anexa, que es el INA, ¿no? Porque el INA, no crean que es un instituto, es un departamento de la Secretaría de Turismo. Está para servir al a la Secretaría de Turismo. Entonces, bueno, ahí estamos viendo claramente un fenómeno de un elemento cultural propio, Chichén Itzá, pero las decisiones que se toman sobre Chichén Itzá son ajenas. Y finalmente, cuando es un elemento cultural ajeno y la decisión sobre el elemento cultural es ajena, estamos frente a fenómenos de cultura impuesta. Y no me digan que no, la Coca-Cola hoy es un elemento cultural de la familia mexicana.
¿verdad? Somos el país que consume más Coca-Colas en el mundo. Entonces, aunque aunque es un elemento cultural, desgraciadamente con vergüenza nos identifica, sí, pero la decisión que únicamente que tomamos es de comprarla o no comprarla, ¿verdad? Bueno, somos tan débiles que ni siquiera esa decisión tenemos. Puedes elegir entre uno u otro, pero no el light no comprar. Sí, la blanca o la morena, ¿no? Así solo es. Eso. Y bueno, tenemos otro elemento cultural tristísimo, ¿no? Que es toda esta comida transnacional, chatarra que nos está llegando, que ha desplazado nuestras garnachas, nuestros sopes, nuestros taquitos, las corundas. Y bueno, ya la gente moderna, pues ya no come esas cosas, ¿no? Ellos son modernos. Y ahora ya sabemos que es con plastiqueso, ¿no? Exactamente. Están hechas con plastiqueso. Y el elemento cultural ajeno que define nuestro rostro, les guste o no les guste, es Televisa y TV Azteca. Sí, nosotros que íbamos, porque ahora ya no vamos, a las comunidades aquí en Oaxaca, las más apartadas de Oaxaca, y veíamos las antenas parabólicas, entrábamos al lugar, Televisa y TV Azteca, sí, ¿no? O sea, que podían ver televisión satelital, pero no, la gente sigue viendo Televisa y TV Azteca. Y es un elemento cultural que está definiendo estilos, valores, gustos, preferencias. Es un elemento cultural muy fuerte, es ajeno y no tenemos ninguna decisión sobre él, ni siquiera de apagar la televisión. No tenemos esa fuerza. Es la autoridad. Bueno, este es entonces el cuadro de la teoría del control cultural. Es muy didáctico, yo les recomiendo mucho que lo graben, porque funciona mucho cuando uno está en la promoción de la cultura. A veces hacemos cosas por error, terribles, errores garrafales, necesitamos diferenciar. Y pues como espectadores y participantes de nuestra propia cultura, debemos de saber qué es lo propio y qué es lo ajeno, y dónde está la fuerza de los elementos culturales, desde luego en la decisión que se tome de lo propio y lo ajeno. ¿Qué tenemos, Lucecita? Tenemos un saludo de Ali Escamilla, dice saludos desde Los Ángeles, California. Salvador Aguayo, saludos desde Lodi, California. Y Yari dice saludos, un placer escucharlos. Gracias. Tranquilo Mendoza, saludos desde Chicago. Iván García, muchas gracias por darse a la tarea de compartir tan valioso conocimiento. Y bueno, ¿cuál sería un ejemplo de cultura enajenada de Iván? Si quieres contestar, creo que ya quedó contestado. Así es. Yo creo que el más fuerte y más estrujante es pues la televisión, los medios en general, pero especialmente la televisión y la radio, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos de la calidad de estos, entre comillas, pues son lectores de noticias, pues no son periodistas, ¿no? Como Cero Gómez Leiva, ¿cómo se llama el otro? Dóriga. Dóriga, todas estas fauna de rapaces, pues ya sabemos que son chayoteros y la gente los sigue escuchando, ¿no? Pero a pesar de saber que nos están mintiendo, ¿verdad? A pesar de saber que son totalmente sesgados y tendenciosos sus lecturas y sus comentarios, porque ellos no informan, sino deforman la realidad. Claro. Y la gente sigue prendida a ellos, ¿no? Galiel Croix dice, saludos maestros, saludos. Gracias. Muchas gracias, es todo. Bueno, pues como saben, esta será una grabación más y la subiremos a Facebook, a YouTube. Bueno, estará en YouTube, en Facebook, pero también en YouTube como el Foro 24, por aquellas personas que lo quieran ver. Y una disculpa muy grande porque no sé qué nos falló aquí en la presentación. Bueno, pues nada más para terminar con nuestro curso de Historia Ancestral de México. No es por nada, pero está muy bueno ese curso. Estoy muy contento con él, muy orgulloso de él, y lo queremos relanzar a otras partes porque no es un curso para especialistas, no es un curso para historiadores. Seguramente se reirán y se enojarán de lo que decimos ahí, porque nosotros no vamos con la academia.
afortunadamente, porque la academia está muy colonizada, muy hispanizada. Pero nosotros definimos 29 tópicos, definimos 29 temas que pueden enseñarnos un proceso de desarrollo humano de 10,000 años. Entonces, eso es este curso. Cada módulo le llega por correo electrónico, trae un audio de 10 minutos, 2 cuartillas donde trata el concepto del módulo que vamos a ver, 3, 4, 5 videos, una parte del libro de historia verdadera del México profundo y en algunos casos alguna liga de otro autor con otro enfoque al mismo asunto que estamos viendo. Entonces usted termina de ver todo este material, lo ve las veces que quiera y pide su segundo módulo y su tercer módulo y va usted al ritmo que usted quiera, que pueda. No hay exámenes, no hay fechas fatídicas, no hay tareas. Y lo que sí tiene usted es mi disposición a través de WhatsApp audio. Usted me puede hacer todas las preguntas, todas las dudas, los comentarios y yo se los voy a contestar personalmente a usted. Van a quedar grabados. ¿Por qué por WhatsApp Plus? Porque pues a veces la llamada no llega en el momento oportuno, tanto de allá para acá como de aquí para allá. Sí. Entonces cuando queda grabada en WhatsApp, pues uno la escucha, la reescucha y la contesta de la mejor manera. Y bueno, también tenemos nuestros libros. Ustedes saben que pues es una cuestión muy importante para nosotros. Usted nos los pide por correo electrónico a tigremarin@gmail.com y nosotros primero le podemos enviar el catálogo de todos nuestros libros, porque estos no son todos. Ahorita se está llamando mucho la atención un libro que escribí en los 90 que se llama La corrupción en México como una estrategia de resistencia cultural. Ahora que resulta que los militares, los generales están detenidos, que los jefes de las policías están detenidos, que los presidentes están en el ¿cómo se llama? Donde se ponen a los reos de que van a ser ejecutados. Ajá, entonces pues qué interesante ver la corrupción desde una perspectiva cultural, ¿no? Había corrupción antes de la llegada de los invasores o no había. Hay que analizar la corrupción desde un punto de vista crítico, analítico y dejar ya los sitios comunes de moralidad o moralinos y verlo desde el punto de vista histórico-cultural. Y bueno, tenemos, como saben, un servicio que es más bien es Lucecita, la jefa de ese servicio. Explícalo, Luz. Bueno, se les da un servicio de WhatsApp les enviamos audios y videos cortos. Bueno, los audios no son más de 1.5 minutos, máximo 2 minutos. Las enseñanzas del jaguar, del cuervo, del perdón. Cuervo. Sí, es para la impecabilidad. Entonces, bueno, usted me envía un mensaje por WhatsApp al 951-158-0555 y nada más nos escribe, por favor agrégueme a la lista. Los agregamos, no es un chat, es un grupo de difusión y usted todos los días recibirá tanto un video como un audio. Gratuitamente, Gratuito, ¿no? Exactamente. Y bueno, les recordamos que tenemos nuestro portal de toltecayot.org. Ya llegamos a los 29,200,000 visitas. Fíjense ustedes que lo visitan de muchas partes del mundo. Eso me da mucho gusto. Lugares donde ni remotamente pienso que les podría interesar nuestra civilización madre. Tanta visita y tanta sugerencia o pedimento que pues gracias a nuestro amigo Raúl Gutiérrez estamos haciendo una sección en inglés, traduciendo poquito a poquito, porque hay mucha gente de otros países que nos ha dicho, bueno, si no lo tienen en mi lengua, pónganlo en inglés, y lo estamos haciendo así. Y tenemos también pues las toltecápsulas en YouTube con más de 201 toltecápsulas, pero se oye más bonito decir más de 200 cápsulas, y seguimos produciendo a marchas forzadas. Y también estamos haciendo una actividad que nos gusta mucho, que es, tenemos un portal que se llama aquioaxaca.com. Los que quieran conocer Oaxaca por mis ojos y por mi mente,
Yo desde hace muchos años he hecho este portal, aquioaxaca.com, como un homenaje y un agradecimiento por todo lo que me ha dado Oaxaca. Me ha dado mi familia, me ha hecho ser humano, la cultura aquí me ha humanizado, me ha, me ha cambiado afortunadamente mi vida, me dio a lucecita y creo que les gustará, véanlo, se llama aquioaxaca.com. En el próximo foro se los vamos a poner ahí. Y tenemos también, eh, no, pues creo que es todo, ¿no? Ujú. Y unos foros que hacemos los viernes en Facebook. Bueno, pues como siempre quiero agradecerle a Iván Dalí que nos hace favor de tener esta eh, parte técnica. Muchas gracias, Iván. Y agradecerle a usted el favor de su atención, los múltiples apoyos que recibimos de todos ustedes. Muchas gracias, un estímulo muy grande, cada palabra, cada cosa. Nosotros sabemos que servir a la comunidad es vivir en Toltecayot y hacemos lo que podemos. A veces no mucho, a veces no tan bueno, pero lo hacemos de corazón. Lucecita de mi vida, tú siempre tienes algo que decirnos al final. Bueno, una pequeña frase y agradeciendo su atención y el tiempo que siempre dispone para nosotros. Apropiarse de nuestra raíz es una tarea diaria que nos dará un rostro propio y un corazón verdadero. Muchas gracias. Y yo pues me despido siempre con el agradecimiento de su amable atención y con la amenaza de que estaremos el próximo viernes a las 8 de la noche y ya les prometo no tener problemas con las presentaciones. Hoy estoy muy apenado con ustedes. Buenas noches y hasta el próximo viernes.